Ahora, los medios de cultivo los podemos clasificar de distintas maneras, todo depende de cómo los queramos ordenar, ¿ya? De nuestro interés. Por ejemplo, los podemos ordenar en función de su estado. Pueden ser sólidos, por ejemplo, como estos de acá que están en placa, líquidos o semisólidos. Semisólidos, la diferencia con los sólidos es que tienen una menor cantidad de agar-agar y por lo tanto ya no tiene una consistencia tan dura, y esto permite que algunos microorganismos puedan moverse a través del agar. Es como que tiene menos poros, o sea, tiene más poros, perdón, menos estructura entre medio en esta red y permite que la bacteria pueda, si es mótil, pueda moverse a través de estos poros y por lo tanto genera un tipo de crecimiento particular distinto que sirve para algunas cosas que vamos a ver más adelante. Además, los medios de cultivo se pueden separar en función de su aplicación. Por ejemplo, enriquecimiento. ¿Qué vendría siendo enriquecimiento? ¿A alguien se le ocurre lo que es un enriquecimiento? Cuando haga... Cuando se le diga por ser como alimentos para que crezca de manera adecuada. No te entendí nada, perdón. O sea que cuando se le agrega como alimento o, o se la o pucha, es que no sabría cómo explicarlo bien, Ya, pero algo ya. así. O sea, todos los medios de cultivo son nutrientes y alimentos para los microorganismos. Un medio de enriquecimiento habitualmente lo que hace es cuando tú tienes una matriz alimentaria que tiene muy baja carga microbiana, le agregas un medio de cultivo muy nutritivo y condiciones muy adecuadas para que todos los microorganismos que están presentes ahí crezcan. O a veces en forma selectiva, crezcan algunos y otros no. Y eso permite aumentar la posibilidad de detectarlos, porque después que tú lo pongas en la placa, si no hay ninguna célula, si tú tomas un ml y en ese ml no hay ninguna bacteria, la placa no te va a crecer nada. Entonces un medio de enriquecimiento en el fondo es una condición adecuada para que los microorganismos que a ti te interesan se desarrollen. Esto es esencial, por ejemplo, en la detección de salmonela. Campylobacter también. Campylobacter requiere 2 procesos de enriquecimiento antes de que tú puedas detectarlo. Y eso no es porque haya pocas bacterias, sino porque les cuesta crecer en estos medios sintéticos. Las bacterias crecen muy bien en sus nichos naturales, se adaptan a crecer en esas condiciones, pero nosotros los forzamos a crecer en condiciones estándares. Entonces, todos ellos tienen que pasar por un proceso de adaptación para que después puedan crecer en la placa que nosotros diseñamos. En el caso de salmonela, por ejemplo, la detección en alimentos, el RCA exige que en 25 gramos de alimento haya ausencia total, pero el procedimiento requiere un proceso de enriquecimiento. Y por lo Profe, tanto, dígame. en esa tabla que usted menciona, el RCA, ¿cierto que hay como unos parámetros que dice M y M mayúscula? Sí, son los máximos y los mínimos. Ah, es el máximo y el mínimo. Ah, ya, es que esa era mi duda. Lo podemos ver la próxima clase. Podemos Ya. ver, lo voy a anotar porque la otra vez me quedé con una duda. Entre clases la resolví. Ah, era de la aspirina y el paracetamol. ¿Cierto? Fue un tema, ¿no? Sí. Sí, Sí, y ambos son inhibidores de las prostaglandinas. Nada más que la aspirina se sabe exactamente la enzima que inhibe y en el caso del paracetamol no está claro. Y las prostaglandinas son parahormonas o hormonas, no son hormonas propiamente tal, son moléculas o señalizadores o parahormonas se llaman a hormonas que generan efectos locales, no tan lejos, y dan señales de alerta. Ya, llegué al paracetamol, ahora volvamos acá. Voy a ver lo del RCA y vamos a ver la interpretación de cada una de sus letras, ¿ya? Yo creo que Ya. no está de más, porque está el C, la M mayúscula, la M minúscula, y podemos ver algunos ejemplos de algunas matrices alimentarias. Me parece una muy buena idea. Eh, pero volviendo a la clase, en el caso de salmonela, salmonela es
en todos los alimentos, independiente del alimento, se exige ausencia total de salmonela. Pero su método de detección, que también está reglamentado, uno no puede hacerlo, lo voy a hacer como yo quiero, no, está reglamentado los métodos que son aceptados. Y además están certificados por agencias certificadoras internacionales de métodos de detección. Y este requiere un método de enriquecimiento primero, porque salmonela se desarrolla muy bien, por ejemplo, sobre la carne, pero si uno toma esa carne y la pone al tiro sobre un medio de cultivo diferenciador y selectivo, la bacteria no va a crecer. Entonces le tienes que dar las condiciones para que se adapte a esos medios de cultivo y requiere procesos de enriquecimiento generales, enriquecimientos selectivos generales, donde crece todo lo que está presente en la carne, y después selectivos que son específicos para este tipo de bacterias, y después recién pasa a los medios de cultivo donde yo las puedo observar e identificar como lo que son. Hay medios de cultivos comunes, que por ejemplo el agar nutritivo, en el que crecen muchas bacterias, ¿ya? No todas, pero crecen muchas bacterias, y muchas veces nos sirve, por ejemplo, el recuento de aerobios mesófilos, el RAM, que se denomina, eso permite obtener colonias de aerobios mesófilos. ¿Cómo me aseguro que son mesófilos? Con la temperatura a la que incubo, y aerobios porque no pongo ninguna condición de privación de oxígeno. El medio de cultivo es un medio de cultivo altamente nutritivo, donde pongo un montón de fuentes de carbono y de fuentes de nitrógeno, y ya está parametrizado, entonces yo ya sé los tipos de microorganismos que crecen, y es un indicador muy adecuado de sanidad, no es de sanidad la palabra, es de contaminación fecal de los alimentos. Ningún alimento está estéril, completamente estéril, excepto que venga saliendo del autoclave y que esté sellado. Quizás una conserva podría eventualmente estar estéril si es que no tiene esporas de algo. Bueno, esperemos que no tengan esporas. Pero es muy difícil mantener un alimento completamente estéril, porque los nutrientes que tienen los alimentos también son atractivos para las bacterias. Entonces, si uno mira el RCA, vamos a echarle una miradita a la próxima clase, voy a anotar. Puede ver que existen parámetros de tolerancia o de máximos permitidos para, por ejemplo, el RAM, recuento de aerobios mesófilos, y no son bajos, son 1 por 10 elevado a 7 UFC por gramo, y eso es un montón de bacterias, estamos hablando de 10 millones de bacterias por gramo de alimento. Entonces, como en el RAM son bacterias comunes, y uno puede ver un montón de bacterias patógenas o no patógenas, después tú tienes que hacer, dependiendo de la matriz alimentaria, test específicos para los patógenos más comunes asociados a esa matriz alimentaria, independiente del RAM. Y lo que ocurre es que cuando aumentan mucho la cantidad de bacterias que no son patógenas, empiezan a cambiar las propiedades del alimento, se comienzan a percibir aromas, colores diferentes, incluso la textura de los alimentos cambia, porque estos microorganismos se alimentan, por ejemplo, en la carne del músculo, y por lo tanto generan cambios en la textura de la carne. Y ese alimento ya no cumple, no solamente por parámetros de inocuidad, sino que también por parámetros de calidad, y eso determina la vida útil de un alimento. Volviendo a la clase, también existen medios de transporte. Imagínese usted trabaja en una empresa que quiere chequear que todos sus trabajadores tengan las manos limpias. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría? ¿Cómo chequearía que las manos de sus trabajadores, de los trabajadores de esta empresa que lo contrató, están limpias? No sé. ¿No se les ocurre? ¿No han visto nada por el estilo? No, yo al menos no. Ya, lo que ocurre es que tú vas a la empresa, porque no puedes ir a la casa del trabajador si el trabajador ahí está en su casa, está relajado. Vas a la empresa y le tomas muestras en las manos.
Pero resulta que si yo llevo mi placa Petri y le digo, ya ponga la mano aquí, al abrir la placa yo la estoy contaminando con todas las condiciones ambientales. Entonces lo que se utiliza son unos swabs, que se denominan, o en realidad estos que están aquí, pero en realidad también se pueden construir, que es una tórula estéril, como un cotonito estéril, sumergido en un medio de cultivo muy básico, o sea que no tiene tantos nutrientes, pero que evita, por ejemplo, que se deshidrate, es isotónico y de esa manera mantiene la turgencia de la célula. Entonces esto viene estéril, tú lo puedes hacer o lo puedes comprar, entonces tú llegas a la empresa, abres el swab y con este cotonito que está humedecido le tomas muestra a las manos del trabajador rápidamente y lo vuelves a sumergir en este medio muy básico. Como es un medio de cultivo no tan nutritivo, se contamina mucho menos y lo otro es que está súper poco tiempo expuesto al ambiente. Y la mayor cantidad de microorganismos que tú vas a observar van a ser con los que tuvo contacto el cotonito, por así decirlo. Se llama tórula en realidad. Y este medio se denomina de transporte porque mantiene la condición de hidratación de esta muestra y tú llevas al laboratorio esta muestra y tú ahí la puedes cultivar. Ahora, existen restricciones. Por ejemplo, en el análisis de agua, entre que tú tomas la muestra y la cultivas, no pueden pasar más de 8 horas. Lo mismo pasa con los diferentes tipos de muestra, porque si tú haces un análisis cuantitativo y te demoras mucho tiempo, los microorganismos pueden duplicarse o morir, y por lo tanto, ese número que te va a dar no va a ser reflejo de lo que en realidad tomaste como muestra. Esto es súper importante porque, no sé, si nosotros conocemos nuestra realidad del campo chileno, la agricultura, no sé si han visto cuáles son las regiones que tienen mayor cantidad de casos en el sur. ¿Han visto cuáles son las regiones que tienen mayor número de casos de coronavirus? Según yo, en algún momento fue Punta Arena, o sea, Magallanes, ¿sí? ¿Y cuál más? Biobío igual tuvo mucho. Biobío y Ñuble son de las regiones que tienen más. Todo esto se relaciona con la actividad económica. En Magallanes y bueno, también en Puerto Montt, no sé si es de los ríos, de los lagos, existe mucho cultivo de peces y eso genera movimiento, además de que tienen puerto. Y por lo tanto hay mucho movimiento económico y eso hace que entre y salga gente con mucha facilidad. Y esa movilidad es la que transmite el virus. Y en el caso de Biobío y Ñuble, estamos en plena temporada de cosecha. Desde noviembre y con mucho énfasis en diciembre, enero, febrero y marzo, pasadito hasta abril, está la cosecha de todo lo que se plantó. Y eso significa que hay mucho movimiento de gente. ¿Quiénes cultivan, quiénes toman o cosechan estas frutas, por ejemplo? ¿Cómo funciona el campo chileno? ¿Quién va a tomar las manzanas? ¿Son temporeros? Exactamente. Los temporeros son personas que no tienen una condición laboral fija en un lugar. Se llaman temporeros porque trabajan solamente en la temporada. No hay un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van al campo donde le ofrecen más plata y trabajan la mañana cosechando. Habitualmente se cosecha muy temprano en la mañana hasta el mediodía, porque después cuando hace mucho calor la cosecha no es muy adecuada. Y van de campo en campo viendo quién le paga mejor. Entonces, gente que se mueve entre un lugar y otro. Y esta gente va tomando contacto con otros, no van como, oh, somos el team, no sé, frambuesa, y vamos todos los frambueseros para allá. No, cada persona ve dónde le pagan más, dónde le queda más cerca, si tiene ganas de trabajar o no. Lo que ellos cosechan es lo que le pagan. El día que trabajan, y dependiendo de la cantidad que coseche, es lo que gana. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona está enferma, si no se siente muy bien, ¿va a cosechar o no va a cosechar?